Y como decía, pues doy paso a Gustavo Daniel Pellegrini. Gracias, Elena. Gracias, Pedro. No sé si voy a poder transmitir en toda su dimensión la emoción que significa llegar a una casa tan española como esta y a un marco tan español como este y sentirme en casa y tan cálidamente bienvenido viniendo de Israel, sobre todo días que casualmente, o no casualmente, permitieron testimoniar como arrecia esa irracionalidad cuando hay que definir los tópicos que tienen que ver con Israel. Con leer los medios españoles esto ya es suficiente para entender a qué me refiero. Pero me gustaría, y además sentirme tan bien acompañado por Gustavo, por José Manuel, por José, Pedro, ya realmente con tantos amigos no tengo más que transmitir mi gratitud, y además que vuestra inmisericordia puntualidad permitió que se notara que llegué. Entonces aprovecho para mirar a cada uno de los que estaba indagando de quién era el de Morón. Cuando se me invitó por primera vez a escribir en el Catoblepas, debo confesaros que no me fijé demasiado en dónde debía escribir. El nombre de Gustavo Bueno es internacionalmente conocido, también era conocido por mí y admirado, pero no atiné a ver qué tipo de revista era. Simplemente de una revista española me estaban invitando a escribir algunos artículos y sentí que iban a ser muy pocos, porque si se producía esa limpieza, como la llamó Gustavo, el primero a ser limpiado entendí que iba a ser yo. Y dije, bueno, si vamos a tener que aprovechar 2 o 3 artículos para hacerles saber a los españoles que voz judía también hay, digamos todo desde el comienzo. Y los primeros artículos fueron los más combativos probablemente, donde el primero se llamaba La fobia inadvertida. Y creí yo que con la fobia inadvertida les iba a hacer saber a los que hacían la revista que yo había advertido de esta fobia en España hacia los judíos, por supuesto no en toda España, pero también en España. Y que la primera reacción iba a ser por parte de los editores, bueno, podemos discontinuar un poco la columna, tal vez interrumpirla por algunos números. No solamente que no ocurrió esto, sino que creo que 1 o 2 veces demoró un poco más mi artículo y ya recibía las notas diciendo no nos gustaría que en este número se interrumpiera la columna. Pensé en el título Voz Judía también hay, para no elegir un título rimbombante, sino simplemente hacerle saber al lector en general y al lector español en particular que hay una voz que se oye poco, que se escucha poco en España, y era voz judía. Esa era mi impresión. Ahora, con el tiempo me fui adentrando mucho más en la revista y empecé a valorarla y a ser lector de la misma y a entender mucho mejor en qué marco estaba. Me sentía en un comienzo como sapo de otro pozo, pero dejé de hacerlo a los pocos números, y me gustaría compartir con ustedes por qué. Lo primero que vi en la revista es la originalidad, desde el nombre hasta lo levemente difícil que es compatibilizar todos los artículos, pero además con ese toque de que hacemos filosofía, pero que una filosofía que penetra por doquier y que lleva necesariamente a contrarrestar las vetas suicidas de la Europa contemporánea. Si había una esperanza para que de algún país surgiera un medio intelectual que marcara con racionalidad que Europa está suicidándose, no era más que para celebrar. Y yo supuse que podía venir de otro país, y por eso me alegré tanto de entender que tenía que ser España. Precisamente tenía que venir de España una voz que dijera, como llamó León Poliakov a la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, hay que terminar con este suicidio. Atilana lo llamó un toque de racionalidad frente al islamismo combativo. Es un toque de racionalidad general, porque las vetas suicidas no son solamente parte de la sociedad o de la quiesencia con este islamismo combativo, son la quiesencia con todo lo que sea enemigo de Europa, todo lo que sea enemigo de la civilización occidental.
es este intelectual, creo que fue George Orwell, él que escribió que hay idioteces que son tan profundas que solamente intelectuales pueden escribirlas. Y yo veo el paradigma de uno de los grandes, como Jean-Paul Sartre, volviendo de la Unión Soviética enamorado y difundiendo por doquier, y tantos otros. No debo detenerme en una lista porque lamentablemente no sería una lista pequeña, de que se enamoran con el primer dictador de turno, y enamorarse significa esto, dejar la racionalidad a un lado y comenzar a perdonar lo imperdonable, y peor que perdonarlo, a saltearlo, no ocurrir, ver la realidad con menos de un ojo, abrir tanto la mente que se permite que el cerebro se escape por los cuatro costados de la misma. Este tipo de actitud es la que me pareció que en el Cataulepas podía contrarrestarse. Además, una vocación compartida por destacar la presencia y la importancia china. Y yo no sé si eso fue uno de los motivos que os llevó a fijarse en mí. No. Pero yo venía de llevar a cabo un proyecto sobre el que vine por una concurrencia. Bueno. No tenía por qué ser. En estos días estoy en España, en Barcelona, en Girona y en Madrid. En las tres ciudades acaba de concluir un congreso organizado simultáneamente por Casa Sefarad Israel y Casa Asia, que son dos instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. No son instituciones ni asiáticas, ni judías, ni sefaradita, ni israelí. Una institución española, una bendición que ocurra esta institución en España, que se llama Casa, supongo que la conocéis, Casa Israel Sefarad, que tiene como Sefarad Israel, que tiene como objetivo promover la amistad entre España e Israel. No siempre exitosamente, pero ya la intención ya es de por sí bienvenida. Han organizado en conjunto un congreso de 3 días en estas 3 ciudades que menciono sobre los judíos en Asia. Y a mí me tocó hablar de los chinos e Israel, porque viajando mucho a China, dirigiendo un programa específico de esclarecimiento judaico en China, algo así como la versión del Cataulepas, que se llamaría ahí voz judía no hay, pero venimos a contaros cómo es en el exterior. Esta conciencia de la importancia de China y de la China real de hoy, no del misticismo sobre cómo China fue, sino el milagro que representa este progreso pujante, esta sociedad renacida en el mundo, que en poco tiempo se ha dicho muchas veces que el siglo XXI va a ser el siglo con China como superpotencia. No puede pasar inadvertido a un intelectual que lea con rigor y con racionalidad la realidad. Y por lo tanto aquí había otra faceta que me hizo inmediatamente sentir mancomunado con esta revista. Yo, por supuesto, tengo un tema que es el que nutre mis artículos. No es el único que me interesa, pero me imagino que siendo esta mi contribución a la revista y dando por sentado que la mayoría de ustedes son lectores del Cataulepas, me deben asociar específicamente con lo israelí. Y esta era otro común denominador. Salir en defensa de Israel, primero que no sabía que les había costado tanto, que requirió. A mí alguna vez me llamó la atención la paradoja de que la columna número 5, que es la mía, antes era de un cubano. Pero nunca pensé que el cubano había dejado porque yo entraba. Sé que fue una casualidad. Pero me acuerdo cuando me tocó a veces dar clases frente a cubanos, incluso en Cuba, una de las actitudes que recuerdo con esta alerta frente a la irracionalidad es cuando se ponen todos de pie y se van. Y no me molesta tanto que se vayan, sino que sean todos. No se dan cuenta en ese momento que la unanimidad los delata, porque uno no se puede quedar. Si se queda uno solo va a ser denunciado como el gran traidor y va a ser castigado. Que todos al mismo tiempo decidan boicotear un aspecto de la realidad y con después a veces el risible argumento de que lo que yo digo más que realidad es propaganda.
Entonces uno no quiere escuchar la propaganda porque ya tiene otra propaganda instalada en el cerebro, ¿no? Es más o menos el mensaje que da. Y no estoy hablando aquí del pueblo cubano, estoy hablando de ciertos sistemas para superar los cuales, y aquí viene el otro punto, que es una virtud en el Católicas, hay que ser muy antidogmático. Hay que tener en cuenta que el mundo ha cambiado raudamente y que en esos cambios vertiginosos aún no nos damos cuenta perfectamente de dónde está la verdad y quién tiene más razón, pero lo único que nos puede acercar a ella es la efervescencia permanente del intercambio de ideas y es abrirnos cada vez más a escuchar y escuchar y escuchar. Y esto es aferrarse a la racionalidad. Leer los titulares de los últimos días en los diarios españoles es un festival de irracionalidad. Me viene uno a la mente ahora que decía como título: Israel incendia el Medio Oriente. ¿Incendia? ¿Quién va a pagarlo para saber este incendio? No hay hechos que son 50 veces mayores, más grandes en sus consecuencias que lo que ocurrió hace poco en las costas de Gaza. No reciben ningún titular de un diario de ese tipo, en la primera página y ocupando varios espacios. Lo que creo que se incendia es el cerebro de esta gente, se incendia, no lo dejan funcionar con una sindéresis calma que permita que varias ideas sean contrapuestas. Yo nunca tengo la sensación de que vengo con la verdad. Y cuando recibo críticas, mi buen amigo José Manuel fue uno de sus exponentes, casi me alegro. No llego al extremo de Borges, él solía decir que cuando él discute con alguien, siempre siente que el otro tiene razón. Yo no llevaba tanto, pero sí me alegro, porque me hace pensar que lo más, cuando tú recibes una crítica, aún una crítica dura, lo primero que te ocurre es que te pones a pensar. Tú puedes ser que haya algo que no sea racional o que no tenga coherencia. Si sales bien parado y nuevamente pensándolo otra vez con distintas vetas, bueno, te fortalece muchísimo. Y si no te corriges, avanzas, que es la idea. Aferrarse a la racionalidad me parece que en el Catoblepas recibe una expresión encomiable. Y por eso, por todo lo dicho, por su no dogmatismo, por su amor a España, pasando por algunas ciudades en donde me tocó ver en un ayuntamiento unos 30 mapas alrededor de donde estábamos y uno no podía darse cuenta que estaba en España, no podía. Y yo que no tengo pelos en la lengua, como sabrán, lo dije inmediatamente. ¿En qué país estamos? Porque no hay ni un solo mapa que señale que estamos en España. Por respuesta obtuve, bueno, con una sonrisa muy cordial, como son los españoles en general. Bueno, hay temas que es mejor no hablar. Yo no entiendo, esto es parte de la no racionalidad, porque yo no preguntaba pornografía, preguntaba por qué uno puede estar en un ayuntamiento, en una ciudad de España y no darse cuenta que está en España. Pero en fin, vosotros conocéis el problema mejor que yo. En cualquier caso, por este amor por España que comparto plenamente, por este no dogmatismo, por ver al Estado de Israel como lo que es, un pequeño país que lucha por sobrevivir frente a fanáticos intolerantes que han construido las sociedades medievales de rezago más atroces que hay en el mundo hoy en día. Y en ese vecindario peligroso es donde Israel, con más razón, con menos razón, a veces con exceso, a veces con abuso, con todos los defectos que puede tener cualquier país, porque somos un país finalmente, no somos una inteligencia, pero trata de sobrevivir en ese medio. Y el Catoblepas o el Nódulo o vosotros habéis visto esa vena que vale la pena cultivar aún cuando cueste algunas limpiezas en vuestra revista. Bueno, me alegro de haber sido parte de los limpios y que continúe esto por muchos, no solo 100, muchos más. Gracias. Queremos dar la palabra a